Recuerda, la semana pasada comenzamos una serie de estudios. El título de la serie, hermanos, el título del tema general de la serie, ¿usted lo recuerda? Dinámicos en Cristo. Y esto pues tiene que ver sobre el libro de Actos o de Hechos, allí en su Biblia. ¿Qué tan importante es aprender de la iglesia primitiva? Se le conoce así, hermanos, a la primera iglesia que se establece por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y qué tan importante es ver ese progreso en ellos. La semana pasada enseñaba sobre la fe de los primeros creyentes. Algo que impacta la vida de la iglesia es precisamente ver la fe de esos primeros creyentes. ¿En qué creían ellos? Y vimos en primer lugar la semana pasada que ellos creían en el Cristo resucitado. Y vamos a darle continuidad a esta serie que estamos viendo apenas el primer capítulo, lo desglosé en dos partes. Voy a procurar terminarlo, pero si el tiempo, hermanos, así lo permite. Vamos ahí a Actos capítulo 1, versículo 12. Actos capítulo 1, versículo 12, y vamos a leer del versículo 12 al versículo 16. Actos capítulo 1, del versículo 12 al versículo 16. ¿Lo tenemos? Vamos a leer juntos. La palabra de Dios dice: entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y cuando hubieron entrado, subieron al aposento alto, donde moraban tanto Pedro como Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días se levantó Pedro en medio de los discípulos y dijo: era como de 120 varones y hermanos, era menester que se cumpliese esta escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía a los que persiguen a Jesús. Mire, la palabra de Dios, hermanos, nos narra que continuaron haciendo los cristianos, la iglesia, después de que el Señor es llevado al cielo, asciende al cielo, después de que son exhortados por los ángeles, la iglesia continúa avanzando en el propósito de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Pedimos que bendigas este tiempo, Señor. Ayúdame a mí, tu siervo, a poder ser de bendición a tu iglesia. Bendice todo lo que se va a hablar, Señor, que sea conforme a tu voluntad. Te lo pedimos y te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vimos en primer lugar la semana pasada que creían en el Cristo resucitado. En segundo lugar, hermanos, ¿qué creían? ¿Cuál era la fe de estos apóstoles o de los discípulos en general? Bueno, hermanos, en segundo lugar, ellos creían unos en otros. Es interesante ver esta parte de la escritura de estos primeros cristianos. Y dice ahí en el versículo 14, todos estos, note esa frase, todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es interesante ver, hermanos, la unidad que había en esta iglesia, en la iglesia primitiva. Hermanos, interesante que ellos creían unos en otros. Ellos obedecieron el mandato del Señor y volvieron a Jerusalén, y volvieron con gran gozo, hermanos. Vinieron ellos y se reunieron con la iglesia y estaban todos unidos. Había una variedad de personas, había una variedad de creyentes. Y lo interesante, hermanos, lo interesante es ver que estos hermanos
no regresaron para empezar a juzgarse los unos a los otros. No vemos a la iglesia primitiva o a estos primeros hermanos juzgando a Pedro: ¿por qué negaste al Señor, Pedro? ¿Por qué tú que prometiste y dijiste que no lo negarías? No vemos a una iglesia echándole en cara la incredulidad de Tomás. No vemos a una iglesia, hermanos, peleando entre ellos, discutiendo para saber quién era el mayor. O sea, no vemos a una iglesia en esos asuntos, sino que vemos a una iglesia, hermanos, que a pesar de que tuvieron ciertos errores, algunos de ellos, vemos a una iglesia que perseveraba y que estaba en unidad. Y esto es, hermanos, muy, muy importante para nosotros hoy en día. También que podamos aplicar esa unidad en la iglesia el día de hoy. Y sobre todo durante el tiempo, hermanos, que el Señor nos preste vida. Habían hermanos de diferentes maneras de pensar, hermanos que habían cometido ciertos errores, pero lo importante de todo es que el centro de su comunión era el Cristo resucitado. Y todos le adoraban y todos le magnificaban, hermanos. Es interesante notar esto. Vemos la palabra de Dios que nos habla también aquí en esta porción del libro de Actos. Dice que estaba el versículo 14: todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y mire, y con sus hermanos. Interesante. ¿Se acuerda que los medios hermanos del Señor Jesucristo, hermanos, no habían creído en Él al inicio de su ministerio? ¿Se acuerda usted que ellos dudaban del Señor? Estaban incrédulos hacia Él. Note una referencia en Juan capítulo 7, 5. Ahora, hermanos, esto es interesante porque la Biblia misma nos enseña que el Señor Jesús tuvo medios hermanos a través de María. Y esto es muy, muy interesante, hermanos, porque no podemos tergiversar ni torcer las Escrituras. Y en Juan capítulo 7, versículo 5, dice la Escritura: porque ni aun sus hermanos creían en Él. Ahora, aquí se está refiriendo a los hermanos en la carne, por medio de María. Ustedes saben, hermanos, y nosotros hemos enseñado a través de las Escrituras que María fue ese instrumento, ese vaso que Dios usó para que a través de una concepción sobrenatural, mediante en y por medio del Espíritu Santo, ella concibiera en su vientre al Señor Jesucristo. Y en esa, hermanos, concepción José no tuvo nada que ver. Por eso es que María, hermanos, era virgen y ella concibe al Señor Jesús por medio del Espíritu Santo. Pero después de esto, después de que ella trae al Señor Jesús al mundo, ella tiene, hermanos, hijos por medio de José. Entonces es interesante aprender esto, hermanos. ¿Por qué? Porque yo sé que muchas veces se ha escuchado: María siempre virgen. No, ella se casó, ella estaba casada con José, ella siguió su vida ordinaria y ella tuvo otros hijos después de que tuvo a Jesús. Y aquí está la palabra de Dios diciéndonos que estaba María, la madre de Jesús, y estaban también, ¿quiénes? Sus hermanos, aquellos que no habían creído en Él, aquellos que le habían rechazado al inicio de su ministerio. Pero es interesante que ahora los vemos juntos, como la iglesia de Dios. Ahora estaban en unidad. Ellos llegaron a confiar en Jesús después de su resurrección. Qué interesante, hermanos, es ver cómo la familia aún en esto pudo estar unida. ¿Cuál es la palabra clave en este sentido? La palabra clave, hermanos, es unánimes. Esa es la palabra clave. Todos estos perseveraban unánimes. Ahí está, unánimes. Y esta palabra, hermanos, se halla 5 veces en el libro de Actos. Lo acabamos de leer en el versículo 14 y ahora noten el versículo 1, 2:1.
y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué dice? Unánimes, unánimes. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Versículo 44 también dice, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Si nos adelantamos hasta el capítulo 15, versículo 25, dice la palabra de Dios, 15:25, nos ha parecido bien, congregados de un acuerdo, enviar varones escogidos a vosotros con nuestros amados hermanos. Mire, hermanos, ahí está la iglesia tomando decisiones, enviando a Bernabé, pero note que se menciona, nos ha parecido bien, congregados de un acuerdo, o sea, estando todos en unanimidad, estaban unidos. Entonces, si hay algo que distinguía a la iglesia primitiva, hermanos, era su unidad. Era su unidad. Había entre esos creyentes una maravillosa unidad en Cristo. Por cierto, el Salmo 133, versículo 1, que dice, mirad cuán bueno y cuán admirable es. Mire, vamos para allá porque podemos llegar a no decir bien, ¿verdad? El pasaje, hermanos. Confiamos en nuestra memoria y nuestra memoria sí nos traiciona. Dice ahí en el versículo 1, el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos, ¿en qué? En unidad. Mirad cuán bueno, hermanos, cuán bueno es y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en unidad. Entonces, esa es la clase, hermanos, de unidad que los cristianos necesitamos hoy. Es triste, hermanos, a veces mirar iglesias divididas, iglesias en donde todavía hay mucho clasismo, en donde hay mucho preferitismo. Y hermanos, y la verdad, nosotros como iglesia, como cuerpo de creyentes en este lugar, hermanos, a pesar de, vamos a decir, de las diferencias, porque todos somos diferentes, y lo he dicho una y otra vez, todos somos diferentes. Ninguno de nosotros tiene la misma huella dactilar. ¿O sí? Ninguno de nosotros. Todas nuestras huellas digitales son diferentes. Ni modo, no puedo ir a clonar ahí la cuenta que tengo de mi esposa. No puedo clonarla, ¿verdad? No, son huellas que son únicas. Somos únicos, hermanos, somos diferentes. Y ahora, y a pesar de esa diferencia que existe entre nosotros en costumbres, en muchas cosas, ¿no? En muchas cosas. Excepto, escúcheme bien, excepto doctrina. La doctrina, hermanos, no debe de cambiar. Lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que dice Dios, amén. Y esto sí, hermanos, debe de estar por encima de todo. Pero lo mismo fue lo que enseñó el Señor Jesús, y por eso oró el Señor ahí en Juan 17. Mire por favor, hermanos, en Juan 17 el Señor oró por esto y se estaba cumpliendo en la iglesia primitiva, viendo a esos hermanos que a pesar de que había muchas diferencias, estaban unidos. Dice en Juan capítulo 17, dice ahí en la palabra de Dios, versículo 20, mas no ruego solamente por ellos, o sea, por los discípulos, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí nos incluyen a quienes, a nosotros, a todos los cristianos de todos los tiempos y los que han de venir a Cristo, para que todos ellos sean ¿qué? ¿Sean qué, hermanos? Uno. Y el uno no es un número divisible en las matemáticas. Hermanos, algunos dirían, sí, 0.5. El 1, hermanos, es un rasgo característico ¿de qué? De la unidad. Dice el mismo versículo 21, para que todos ellos sean uno, así como tú, oh Padre, eres en mí y yo en ti,
que también ellos en nosotros sean ¿qué? Sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, si hay algo que va a distinguir a la iglesia, hermanos, es precisamente la unidad. Yo en ellos, vean hermanos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno. O sea, hermanos, que esto es algo progresivo. La unidad es progresiva. O sea, nos vamos moldeando, nos vamos perfeccionando cada vez. Hermanos, que pase el tiempo, nuestra unidad debe de ser más evidente. Amén. ¿Se está entendiendo, hermanos? A pesar de las diferencias, a pesar de los gustos, a pesar de los sabores y sin sabores, debemos de estar unidos. Amén. No debemos andar ahí, dice la Escritura, hermanos, tratando de dividirnos. No. La unidad es algo que distinguía en la iglesia primitiva y es algo que debe de estar en nosotros. Pastor, es que mi hermano que está al lado mío no tiene los mismos gustos. Pues ni el que está al otro lado tampoco tiene los mismos gustos. Ni el que está atrás tiene los mismos gustos. ¿Se entiende, hermanos? A veces yo estoy con pastores y no a todos les gusta el café. ¿Y cómo puede ser posible? No, ya por eso no va a ser mi amigo. ¿No le gusta el café? Hay quienes no les gusta la leche. ¿O sí? ¿A todos les gusta la leche, hermanos? Hay quienes no les gusta el queso. ¿Se me entiende? Hay a quienes no les gustan los nopales. Y peor aún, no les gustan los frijoles. Ay, pastor, no es cierto. Si yo conocí algunas que no les gustaban los frijoles, hermanos, y me daban ganas de decirle, oye, pues si naciste entre ellos. No, naciste en el monte, ¿verdad? Y la verdad, pero no por eso ya vamos a decir, no, hombre, no, hermanos, la verdad hay muchas diferencias, pensamos diferente, eso es normal, porque como se dice aún en el mundo secular, cada cabeza es un mundo, ¿no? Pero, hermanos, en la iglesia, lo que nos distingue es Cristo. Todos somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Hemos sido limpiados y lavados con la preciosa sangre del Cordero. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos de practicar la unidad. No basta que los creyentes tengamos fe en el Señor. No basta, hermanos. No basta decir, yo creo en Dios y yo amo mucho a Dios, y no pueda mirar a la cara a mi hermano. ¿Sí se entiende, hermanos? No basta decir, y como aquel, ¿verdad? Yo y me estoy dando golpes de pecho y todo, y nada más veo al hermano fulano de tal y se me revuelve el estómago. No se puede. Amén. También necesitamos creer el uno con el otro. Tener esa confianza, hermanos. Tener esa confianza el uno en el otro. Amén. A estas 120 personas que describe el libro de Actos, vea por favor Actos 1:17, regrese para allá. Actos 1:17 dice, porque él era contado con nosotros y obtuvo parte, ¿qué dice? En este ministerio estaban estos apóstoles. Pero, perdón, el versículo 15 dice, y en aquellos días se levantó Pedro en medio de los discípulos y dijo, el número de nombres juntos, o de personas juntas, era como de 120. A estas 120 personas, el Señor Jesucristo les había dado una solemne responsabilidad. Dar testimonio, hermanos, a un mundo perdido. Dar testimonio a un mundo perdido. Llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Lo había dicho en el versículo 8.
Ya no voy a retroceder porque queremos avanzar, pero lo había dicho en el versículo 8. Y hermanos, y ese trabajo no lo podían hacer solos. Ese trabajo de llevar el evangelio a todo el mundo hasta lo último de la tierra, no lo podían hacer solos. Se iban a necesitar unos a otros. Y esto es algo que todavía no hace clic en muchos, ¿verdad? Que solamente es tarea de unos cuantos, no es tarea de todos. Dios desea que la iglesia se una, ¿para qué? Para poder llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Así es que esto tiene que ver con la unidad. Entonces, en segundo lugar, creían unos en otros. En tercer lugar, hermanos, la iglesia primitiva tenía, hermanos, algo más que les distinguía, y era que ellos creían en la oración. Creían en la oración. Miren lo que dice allí en versículo 15. Perdón, ahí en el versículo 14. Todos estos, ¿quiénes? Los 120 perseveraban unánimes en oración y ruego, dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Versículo 24 dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál has escogido de estos dos. Esto están hablando del sucesor de Judas, el siguiente apóstol. Pero dice que estaban, ¿qué? Orando, hermanos. Ellos estaban orando. Entonces, la oración desempeña un papel significativo en la historia del cristianismo, según se registra en el libro de Actos. ¿Y sabe qué, hermanos? Mire, se los voy a leer. Usted puede anotar todas las referencias, anótelas porque no las vamos a alcanzar a ver. Pero nada más para que se dé una idea de la vida de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. Si había algo que les distinguía, era precisamente la importancia de la oración. Escúchelo. Los creyentes oraban pidiendo dirección para tomar decisiones. Y esto se ve en Actos 1, del 15 al 26. Lo acabamos de leer. Oraban por valor para testificar a Cristo. Y esto lo vemos en Actos 4, 23 al 31. Es más, la oración era una parte normal de su ministerio diario. Lo vemos en Actos capítulo 2, del 42 al 47, capítulo 3, versículo 1, 6 y 4. Esteban oró mientras lo apedreaban. Actos 7, del 55 al 60. Y voy a ir un poquito más rápido, hermanos. Pedro y Juan oraron por los samaritanos. Actos 8, del 14 al 17. Saulo de Tarso oró después de su conversión. Actos 9:11. Pedro oró antes de resucitar de los muertos a Dorcas. Actos 9:36 al 43. Cornelio oraba que Dios le mostrara cómo ser salvo. Actos 10 del 1 al 4. Y Pedro estaba en el terrado de la casa orando cuando Dios le dijo cómo él sería la respuesta a la oración de Cornelio. Actos 10:9. Los creyentes en la casa de Juan Marcos oraban por Pedro cuando estaba en la cárcel, y el Señor lo libró tanto de la cárcel como de la muerte, y esto está en Actos 12 del 1 al 11. La iglesia de Antioquía ayunó y oró antes de enviar a Bernabé y a Saulo. Actos 13 del 1 al 3 y 14:23. También, hermanos, fue una reunión de oración en Filipos que Dios abrió el corazón de Lidia, y esto está en Actos 16:13. Y en otra reunión de oración en Filipos, él abrió las puertas de la cárcel. Actos 16:25 en adelante. Pablo oraba por sus hermanos antes de dejarlos. Actos 20:36, 21:5.
en medio de una tempestad, oró por la bendición de Dios, Actos 27:35. Y después de la tempestad, oró que Dios sanara a un enfermo, Actos 28:8. En casi todos los capítulos del libro de Actos se halla una referencia sobre la oración. O sea, hermanos, esto es bien visible. Esto es algo muy notorio, hermanos. En el libro de Actos o de los Hechos de los Apóstoles, la oración formaba parte de su vida diaria, hermanos. La oración formaba parte de la vida de la iglesia, hermanos, en los tiempos apostólicos. Entonces esto quiere decir que la oración sigue jugando un papel importante para la iglesia de hoy. O sea, no podemos sustituir la oración. No podemos quitar la oración, hermanos, de la vida de la iglesia local el día de hoy. La oración se tiene que seguir llevando. Ahora, y usted que dice, no, pues no hay necesidad de reunirse. Bueno, pues ahí está el libro de Actos, vea, versículo tras versículo, versículo tras versículo, en donde la iglesia estaba orando. Y si usted quiere la lista, yo se la paso para que usted lo compruebe en su casa, si se le pasó algún versículo, amén. Pero vemos a la iglesia orando. ¿Y sabe qué? Esto es algo que no miramos hoy. Esto es algo, hermanos, que muchos desean que se quitara de las iglesias. No vemos a una iglesia reuniéndose, buscando la manera para orar. Si hay un día menos concurrido en la iglesia, es precisamente el día de oración. Es el día que menos importancia le damos. Y esto, hermanos, en la iglesia primitiva era importante, era de vital importancia, Dios obrando de una y de otra manera, Dios obrando. Ahora, hermanos, lo acabamos de ver. Orábamos que Dios nos diera el sábado, el día de ayer, mediodía, que nos diera el Señor con libertad para predicar el evangelio, que nos guardara en todo momento, que tuviéramos un buen clima. La noche anterior, ¿se acuerda? Esa noche, hermanos, estuvo lloviendo intensamente y por un momento mi fe claudicaba y decía, ay, Señor, no vamos a tener un buen día. Pero al siguiente día, o a la mañana siguiente más bien, todo cambió. Ese panorama que se veía que iba a estar lloviendo intensamente. Los pronósticos decían, yo viendo ahí Google Earth, o ¿cómo se llama? Sí, el estado del tiempo, mirando la temperatura, mirando el clima, pero habíamos orado anteriormente por esto. Le habíamos pedido al Señor que nos ayudara. Y Dios obró. Gracias a Dios, Dios nos cuidó en todo momento, hermanos. Yo asustando a los hermanos que venían de las iglesias, cuiden sus celulares, sus bolsas, cuiden todo lo que traigan. Dios nos guardó. Entonces, si vemos la vida de la iglesia primitiva, era una vida continua de ¿qué? De oración, hermanos, de oración. La oración es a la vez el termómetro y el termostato de la iglesia local, porque la temperatura espiritual sube o baja dependiendo de las oraciones del pueblo, hermanos, dependiendo de la oración de cada uno de nosotros. Ahora, en el grupo de oración ya no les he puesto los nombres, hermanos, esperando en Dios que cada uno de nosotros tomemos en serio ese tiempo de oración y que todos estemos orando, hermanos. Qué tan importante es que todos oremos,
que todos le demos importancia a la oración, que no dejemos, hermanos, de orar. La vida de la iglesia primitiva era constante en oración, hermanos, y si hay algo que no vamos a quitar en la iglesia, pues va a ser dejar de orar, y vamos a seguir orando los viernes, y vamos a seguir orando los miércoles, hermanos, y vamos a continuar orando, porque la vida de la iglesia, hermanos, su vida espiritual depende mucho de la oración. Que estemos orando y le demos importancia a esto. No es cualquier cosa. Ahí está cada capítulo de Actos, hablándonos de la iglesia en oración. Juan Bunyan, algunos lo conocen, algunos han leído sus libros del progreso del peregrino, dijo: la oración es un escudo del alma, un sacrificio a Dios y un azote para Satanás. Y en el libro de Actos, hermanos, es claro ver que la oración logra todas estas cosas. La oración es un escudo del alma, un sacrificio a Dios y un azote para Satanás. Qué tremendo, ¿verdad? Que la oración pueda lograr todo eso. Hermanos, vamos a seguir avanzando. La iglesia primitiva no solamente creía en la oración, sino que también creían en la dirección de Dios. Note lo que dice ahí en el versículo 16. Ellos, dice la Biblia: varones y hermanos, era menester que se cumpliese esta escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era contado con nosotros, yo tuvo parte de este ministerio. Y están hablando de él. Dice: este pues compró un campo con el galardón de iniquidad, y cayendo de cabeza se reventó por en medio, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Es pues menester que de estos varones que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue tomado arriba de entre nosotros, uno de ellos se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál es el escogido de estos dos, para que tome parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó por transgresión Judas para irse a su propio lugar. Y ellos echaron sus suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Por cierto, es la última vez que se menciona que hicieron uso de echar suertes. Fue la última vez. Ustedes recuerdan que los sacerdotes en el Antiguo Testamento traían el Urim y el Tumim. ¿Se acuerdan, hermanos? Traían el Urim y el Tumim. Era una especie como de dados, para que usted tenga una idea, que ellos también usaban para echar suertes, o sea, para poder descifrar la voluntad de Dios. Y los apóstoles, después de que hubieran orado, hicieron esto, para saber si Matías era el siguiente sucesor de Judas. Ahora, y no vemos que Dios estuvo en contra de que lo hayan hecho, no vemos que Dios los haya reprendido. Por lo tanto, vemos que ellos no solamente le dieron importancia al echar suertes para ver si caían en Matías o en el otro, sino que ellos, hermanos, estaban orando, pidiendo la dirección de Dios. Entonces, ¿por qué ya no lo vemos más adelante en la vida de las iglesias? En la vida de la iglesia de Filipos, en la vida de las iglesias del Nuevo Testamento. ¿Por qué ya no lo vemos? Porque es algo que no se debe de practicar. O sea, no debemos de andar practicando tales cosas, confiando en la suerte. No, hermanos. Es la gracia de Dios sobre la vida de cada persona.
Ahora el Señor Jesús ya no estaba con ellos para dar direcciones personales, pero no estaban sin la dirección del Señor, porque tenían la palabra de Dios y tenían este recurso importante que es la oración. De hecho, la palabra de Dios y la oración formaron el cimiento del ministerio de la iglesia, según se registra en el libro de Actos. Ellos creían en la palabra. Y la iglesia primitiva, hermanos, no contaba con el Nuevo Testamento, no contaba con lo que nosotros ahora tenemos, pero creían en la inspiración del Antiguo Testamento. Y ciertamente, hoy no debemos dejar a un lado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ambos se deben de conectar porque ambos están enlazados. No debemos pensar que Dios ya no habla a su pueblo mediante las escrituras del Antiguo Testamento. No. Mire lo que dice 2 Timoteo 3:16, y ya estoy por terminar, mis hermanos. Ya estoy por terminar. 2 Timoteo 3:16. Dice la palabra: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. Cuando Pablo está diciendo eso, Timoteo, hermanos, todavía no se había cerrado el canon del Nuevo Testamento. Todavía no tenían las epístolas, todavía no tenían el Nuevo Testamento, no tenían nada de eso. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. Y Pablo está diciendo, toda escritura, esos libros que Dios dejó inspirados por Él, hermanos, son útiles. Son útiles para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. Así es que debemos usar la Biblia entera, hermanos. Ahora nosotros tenemos el privilegio de tener los 66 libros de la Biblia. Y debemos balancear la escritura con la escritura para que podamos nosotros descubrir la mente de Dios. Y eso se encuentra ¿en dónde? En su palabra. Ahora, aunque no siempre es fácil descubrir o saber lo que Dios quiere que hagamos, hermanos, tenemos su palabra. Tenemos su palabra y debemos de estar dispuestos en creerla y en obedecerla. Y lo importante es que nosotros sigamos el ejemplo de la iglesia primitiva, que ellos oraban pidiendo la dirección de Dios. Oraban para pedir la dirección de Dios. Y es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Orar para que Dios nos guíe en hacer su voluntad. No tenemos que andar recurriendo a las suertes. No tenemos que andar recurriendo a los horóscopos. Ay, ¿qué nos espera el día de hoy por mi signo? No tenemos que andar recurriendo a adivinos. No tenemos que andar recurriendo a que nos lean la mano, las cartas. Ay, que yo en mi mano tengo la letra bien formada, la M, y eso significa muerte. Ay, sí, ya se andan asustando, ¿verdad? Entonces, todo el mundo ya... Ay, no, es que yo tengo formada la letra D en mi mano, en la palma de mi mano. ¿Qué significa? Dinero. Y así hay cada loco, perdón, pero no, confiemos en la dirección de Dios, que nos la da a través de su palabra, mediante la oración. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Pedimos que sigas bendiciendo el resto de este día. Gracias te damos por este tiempo de escuela dominical. Bendice, Señor, la predicación más adelante, el resto del programa. Y Padre, que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, terminamos el capítulo 1. Si Dios lo permite, la próxima semana